Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Autoridad Aeroportuaria de Aruba sigue extendiendo sus alas con 2 nuevos destinos en Colombia. WINGO ahora ofrece 5 rutas directas de Aruba a Colombia. Venezolanos están viviendo en carpas después del terremoto. CALI preocupa por la ola de calor que se está viviendo. Paseador de perros se viraliza por su amor a la Argentina. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos el día de hoy, esperando que todos hayan tenido un excelente viernes. Comenzamos con noticias locales y en esta oportunidad con un evento especial que se desarrolló el día de ayer por parte de nuestra Autoridad Aeroportuaria de Aruba y la aerolínea WINGO, con el anuncio oficial de lo que fue este vuelo hacia Barranquilla, Colombia, de una forma directa. Allí también lo que es la parte de WINGO y el aeropuerto estuvieron contentos de poder cortar esta cinta. Esta decisión de incrementar la capacidad directa entre Aruba y Colombia lo que hace es confirmar y reafirmar la importancia que tiene Aruba dentro de nuestra red de rutas. Aruba es el segundo destino internacional que más ofrecemos desde Colombia, con 5 destinos directos, como tú lo mencionabas: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga. Entonces, Aruba sigue siendo y seguirá siendo un destino muy importante para WINGO dentro de su red de rutas. Es lo que buscamos garantizar a nuestros pasajeros. La experiencia modo WINGO es tener un pasaje con un precio económico como aerolínea low cost que somos, pero eso no significa que el pasajero tenga una mala experiencia. De hecho, le brindamos la mejor experiencia al pasajero desde la compra de su tiquete hasta que se desembarca del avión. Entonces, invitamos a todos los arubianos a que aprovechen y disfruten estas nuevas conexiones directas que van a tener con WINGO. Barranquilla a menos de 1 hora y cuarto de manera directa, sin tener que hacer conexión en ningún aeropuerto de Colombia ni internacional para llegar a su destino final, con una experiencia hecha para enamorar a nuestros usuarios. En este momento tenemos una red de 5 destinos, como te mencionaba: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Sin embargo, nosotros constantemente estamos haciendo análisis de mercado para entender, no solamente desde Aruba, sino en general desde Colombia, dónde podemos volar. Pero hoy la decisión está en estos 5 destinos. Como lo mencionaba, ya somos la aerolínea que más destinos ofrece de manera directa desde Aruba hacia Colombia. Y es que seguramente para la Autoridad Aeroportuaria de Aruba seguir conectándonos a nosotros como residentes a distintos destinos es muy importante, pero también abriendo la puerta a la diversificación, en donde más y más turistas también pueden conocer diferentes destinos, en este caso nuestra isla de Aruba. Um dia sumamente importante para nós. Nós temos o mercado de Colômbia, que é muito importante para Aruba, natuurlijk como destination para turistas, mas também para sobre nós temos gente de Colômbia que vive na Aruba. Não somente sei, tem peruviano que gosta de vakantie na Colômbia, e pensei, nós estamos sumamente contentes que nós temos 2 extra oportunidades agora aqui, Bucaramanga e Barranquilla. Pero também turismo médico também é muito importante, não somente para turismo não também agora gateways aqui, mas não também agora assim medical checks or whatever is needed. Bucaramanga também é seasonal operation, dus não também operado em zomer, e Barranquilla também é full year round, dus full ano. Nós lá com Bucaramanga lo develop, and maybe they will operate mais hopi in the future, pero é começar como seasonal. Mais conectividade sempre está mais melhor para nós como destino ou como isla também, não somente para a comunidade de Aruba tem uma oportunidade para quis para onde com curva ou quer vai com mais facilidade, pero também para nós não depender de mercado só. Dus nosso mercado na Latinoamérica está crescendo rápido agora aqui, nós estamos sumamente contentes que seja, porque agora nós estamos dependendo um pouquinho menos de mercado grande na maneira mercado. Dus nós estamos muito contentes que o WINGO añadiu 2 gateways aqui, está dando nos empurre mais ainda para buscar mais conectividade. Tu vem no nosso website, você tem mais informação de como nós estamos operando aqui dia, e of course visitar o website de WINGO, que está online também com os customers.
El ministro de Turismo, Transporte también estuvo allí presente, Wendrick Cecilia, en donde indicó que para la parte turística es muy importante conocer que aerolíneas como por ejemplo WINGO puedan llegar a nuestra isla de una manera directa y más teniendo 5 destinos. Entre ellos hablamos la conectividad directa Bogotá, Cali, Medellín y ahora Bucaramanga y Barranquilla. Definitivamente hoy es un día muy importante, es un día de celebración para nosotros. El ministro de Turismo encargado con conectividad, la autoridad de turismo, pero también nuestro aeropuerto. Hoy celebramos 2 rutas nuevas con uno de nuestros socios que es muy importante para Aruba, WINGO. El año pasado, en septiembre, tuvimos conversaciones orientando sobre conectar Aruba con Bucaramanga y Barranquilla. Menos de un año después estamos aquí para celebrar la apertura y el vuelo inaugural de ambas destinaciones, Bucaramanga y Barranquilla. Y es un momento muy único, muy importante, porque es un producto de un esfuerzo colectivo de WINGO, de Aruba. Tenemos esa relación muy fuerte y de esa relación nacen oportunidades. Y hoy la conexión de Aruba con Bucaramanga, con Barranquilla, es uno más de los frutos de nuestra relación que tenemos con WINGO. Y para nosotros esto habilita oportunidades y intercambios comerciales, habilita turismo, pero también intercambios familiares y de amistad. Para nosotros es muy importante conectar nuestra comunidad con Bucaramanga y Barranquilla, porque aquí en Aruba hay también muchos colombianos de Barranquilla que quieren ir a visitar sus familiares en Barranquilla que quieren venir a Aruba a visitar su familia aquí. Esa conexión más directa hace mucho más fácil y mucho más accesible. Y WINGO también como producto, puntualidad, es muy importante para ellos también. Es un partner confiable. Es un producto accesible también, y para nosotros estos son factores que son muy importantes. Y para nosotros también un punto de atención era el turismo médico, el tratamiento médico especializado en Bucaramanga, en Barranquilla, para brindar a nuestra comunidad esa oportunidad con acceso directo a Bucaramanga, a Barranquilla. Ellos pueden ir también para recibir tratamiento médico especializado. Eso también fue un punto de factor en explorar esa posibilidad de conectarnos con esas dos ciudades, y hoy es una realidad, y para nosotros es más que un placer comunicar esta oportunidad nueva de conectividad para Aruba. Y como dije, estamos construyendo puentes invisibles conectando Aruba con el mundo. Por su parte, Viviana Velasco de Destinos Santander también estuvo presente en este importante día, en donde ella nos estuvo comentando de todo lo que podemos encontrar en Santander, Bucaramanga y los alrededores. Y pues seguramente con esta nueva ruta de la aerolínea WINGO va a ser más fácil poder llegar a este increíble destino. Desde Destinos Santander estamos presentes en este evento de inauguración y lanzamiento oficial de estas 2 importantes rutas directas de Aruba con Barranquilla y con Bucaramanga, contándoles también que Santander tiene muchas oportunidades para los arubianos. Esperamos recibirlos a todos no solamente con un turismo de naturaleza, de historia, de cultura, que van a poder disfrutar en nuestro destino, pero además también como un destino de oportunidades para inversión, para eventos, para explorar negocios, partnerships, alianzas que podamos hacer para seguir apoyando a Aruba en este crecimiento. Tenemos talento humano, tenemos educación, tenemos muchos sectores económicos que seguramente podrán fortalecer también la dinámica de Aruba. Sabemos enormemente el potencial de Bucaramanga y Santander en Aruba en términos de salud. La Fundación Cardiovascular y la Foscal de Santander son íconos y referentes, y constantemente recibimos pacientes y queremos seguir fortaleciendo ese sector, pero que sea esta también la oportunidad para que estos pacientes y sus acompañantes también conozcan más el territorio. Al llegar a Bucaramanga y a la área metropolitana podrán disfrutar de una ciudad muy competitiva, muy innovadora, pero luego podrán disfrutar de nuestros pueblos de Santander, de la historia, de la cultura, de la gastronomía. Desde Destinos Santander, liderado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, en alianza con la Gobernación de Santander, la Secretaría de Competitividad, la Secretaría de Cultura y Turismo, la Alcaldía de Bucaramanga y todos los gremios, estamos aquí presentes dándole la bienvenida también a nuestro Destino Santander. En nuestra ronda internacional empezamos en Venezuela, pues allí cientos y miles de venezolanos están viviendo en parques, en tents, en carpas, y tristemente pues ellos tienen un panorama bastante desolador. Se sabe que en este momento todavía continúan las labores de rescate.
En un parque al centro de Caracas, unas 70 personas, 30 de ellos niños, se han instalado con pequeñas carpas desde hace 2 semanas, tiempo en el que han esperado por ayuda que pasa por lo simple, según dicen, de una inspección de sus viviendas que resultaron afectadas por el doblete sísmico. Ir a dormir no podemos, entonces estamos aquí esperando que nos den, ¿sabe?, una solución. No podemos volver a nuestras casas, pero nos dicen que tenemos que desalojar la plaza, que los refugios están llenos, pero imagínate, o sea, quieren que nos vayamos, pero tampoco nos dicen a dónde podemos ir. Además, hay mujeres embarazadas, adultos mayores y personas discapacitadas. Todos sufren las falencias de la comida y la higiene. La angustia de nosotros es de los niños. ¿Sabes? De que, oye, el pan de cada día, de que aquí por lo menos en una plaza corremos un riesgo. Cuando llega un carrito, siempre sabes que llegan personas con las donaciones y bueno, gracias a Dios, siempre pidiéndole a Dios y nos ha llegado una que otra, pero hay veces que nos vemos días difíciles. Son conscientes de que no son las condiciones ni para pasar el día y mucho menos para dormir. Horrible, esto es horrible. Y más ese viento, esas lonas se alzan. Todo. Esto es horrible, pero ¿qué vamos a hacer? Sin embargo, es lo que han podido resolver momentáneamente. En realidad hemos vivido una pesadilla, porque en el caso mío, mi casa es multifamiliar, somos 12 familias, entre niños, adultos, discapacitados, prácticamente han llegado beneficios, a nosotros no han tomado en cuenta. A pesar del tiempo y la precaria situación, no pierden la fe. Soy una persona discapacitada, ¿verdad? No tengo la movilidad, porque de esquelético musculatorio, no tengo la posibilidad de estar caminando, subiendo, bajando. Mi apartamento sufrió serios daños, pero con el favor de Dios todo se va a arreglar. La posibilidad de terminar en un refugio no lo descartan, pero esperan primordialmente que les ayuden a regresar a sus hogares. Estas familias dicen ser conscientes de que otras personas están viviendo una situación más delicada. Sin embargo, piden que no se les olvide y que la ayuda se le termine prestando. Desde Caracas, Saúl Noriega, Noticias Caracol. Y es que en medio también del drama que se vive allí por estos edificios que quedaron totalmente colapsados, también surge la esperanza. Una familia logró salir con vida de los escombros y ahora, a pesar de que ellos tienen que pensar cómo deben iniciar, tienen mucho agradecimiento por tener vida. De los escombros del Petunia, un edificio de 14 pisos en Caracas que se desplomó, se levanta la familia Legorburu, que milagrosamente hoy cuenta su experiencia. Aquí está mi hija, mi hijo está por allá buscando la ayuda, mi esposo está aquí tirada. A pesar del caos, con serenidad, aquel 24 de junio, el señor Juan grabó el momento en el que sobrevivían y que repiten en su mente a diario. La casa se caía, mi esposa que pegaba gritos. Yo le decía, Dios mío, ¿por qué no estás haciendo esto? Lo hice 2 veces porque era una desesperación, porque el sonido de la tierra era espantoso, era horrible. Escuchabas cuando los pisos caían, ¡pum! ¡Pum! Yo lo escuché 4 veces, me dijo que escuché 5 veces. Estaban en el piso 9, pegando figuritas del Mundial, cuando en minutos el apartamento inexplicablemente quedó sin techo. Las paredes se derrumbaban y esperaban lo peor. 10 hasta el 14 y las otras no existían pisos, o sea, el piso desapareció del 10 para arriba. Y eso me llamó la atención, ¿dónde están los más pisos? Aparentemente, al moverse el edificio con el terremoto, pensamos que los pisos arriba se partió la base del 10 y cayó hacia el otro lado. Este es un piso 9, bajamos hasta un piso 3. Después de 45 minutos llegó la ayuda. Su esposa salió en camilla con fractura de columna, sus hijos golpeados y lograron incluso salvar a su perrita. Aún no saben cómo. Para mí es un milagro de Dios, no hay otra explicación, porque salir de esa manera vivo, con ciertos golpes, laceraciones, es un milagro de Dios. En las últimas horas, el señor Juan regresó a aquel, el que fue su hogar por años, en el que tejieron sueños de superación. Hoy derrumbado el edificio, intenta que no se derrumbe su espíritu. Sí, he llorado, internamente he llorado, no creo que mi esposa me vaya a llorar, tuviera llorado, pero no es fácil. Me he quebrado muchas veces, es normal que uno se quiebre, pero hay que seguir, hermano. Hay que seguir porque si me quedo llorando y si no hago nada, ¿cómo continuamos la vida? Empezar de cero sabe que es difícil por su edad y la de su esposa. Sin embargo, dice que están vivos, una oportunidad que muchos hoy no tienen luego de la tragedia. Y asimismo, en medio de la situación sigue llegando la esperanza hacia Caracas. Venezuela llegó desde Colombia una tractomula llena de ayudas para todas las personas damnificadas.
Por tierra, durante 4 días, esta tractomula recorrió más de 1.500 kilómetros hasta Caracas para descargar toneladas de ayuda humanitaria a través de una cadena humana. Este envío viene como regalo desde el Banco de Alimentos de Bogotá, pues cruzó toda Colombia hasta toda Venezuela y trae básicamente 3 tipos: alimentos, trae aseo personal y trae también algunos elementos de carácter médico. Los insumos fueron llevados a un depósito de la Iglesia Católica y allí serán trasladados al lugar donde más se necesite en el estado La Guaira. Queremos llegar a estas zonas que sean las más incómodas, la más lejana, la más difícil. Para los ciudadanos venezolanos este apoyo es fundamental. Digo que es más importante es ayudar a las personas que verdaderamente no tienen nada ahora, pues, que se necesita un poquito más parte económica, pues, para reconstruir. Esa ayuda que sea pronto, lo más pronto posible, porque esa devastación fue realmente sorprendente, todo esto que nos pasó. Están agradecidos con los hermanos colombianos por este donativo que no solo será para venezolanos, también para los extranjeros que quedaron afectados en el país tras los terremotos del pasado 24 de junio. Cambiando de tema, hay preocupación por la fuerte ola de calor que se presentó en las últimas horas en Cali, Colombia. Según han indicado las autoridades, llegó a un punto máximo de casi 37 grados. El calor en Cali ha llegado a niveles extremos. De acuerdo con la autoridad ambiental, el martes 7 de julio la capital del Valle registró la temperatura más alta del 2026 con 36.4 grados centígrados y una sensación térmica histórica de 43 grados. Y aunque las autoridades ambientales han tomado medidas preventivas ante la alerta del fenómeno del Niño, para los habitantes de esta zona del país el calor es sofocante. Esto debido pues a la alta radiación que hemos tenido en los últimos días. Coincidencialmente con esta temperatura se presentó una humedad relativa del 60%, o sea que la sensación térmica, lo que sintieron las personas fue una temperatura de más de 40 grados centígrados. Según el Departamento Administrativo del Medio Ambiente DAGMA, las altas temperaturas están afectando a animales silvestres como los guatines, las zarigüeyas y zorros, que están saliendo de su hábitat natural a zonas urbanas donde puedan encontrar hidratación. Por favor, comuníquense directamente con nosotros, con el DAGMA, organismo ambiental. Nuestro equipo de central operativa de reacción está dispuesto a ir por el animal y llevarlo al lugar de paso para evaluarlo, hidratarlo y verificar sus condiciones para una próxima liberación. La recomendación es no les den alimento, no se acerquen a ellos, se pueden comportar de manera agresiva. La compra de ventiladores, compresas de hielo y termos para mesa de noche son algunos de los elementos a los que los caleños le echan mano para dormir. Pues yo vivo directamente en Terrón, ¿no? Imagínense en la parte más fresca aquí de Cali, como se dice, se siente demasiado calor por la noche. Y pues más que todo pues las ventanas, abrir la ventana y ventilador, y agüita demasiado, hidratarse demasiado. Según los ciudadanos, la noche y el mediodía son los momentos más calurosos, donde la medida más efectiva sin duda es comerse un buen cholado. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Importancia de cuidar nuestra piel. Rutina de baile en silla para personas adultas. Sushi, teléfono. Sempre conectándonos Isla Aruba, nos un solo connection con Seita, yeah. Aitano traíse da bombón fuerte. Masiguino man. Bando Aruba Badilani. Masiguino conectar. Ay, con Seita, Durende. Construyendo en Aruba su futuro, ta Seita innovando. Our story was built by people, neighbors helping neighbors, standing side by side with those who trust us to protect what matters most and help build our communities. Being there when needed most. Across borders, across generations,
still growing, still giving, still just getting started. After 185 years. Traveling through Aruba Airport soon? As Gateway 2030 construction continues, the main shopping area is temporarily closed as we build the future of Aruba Airport. However, restaurants, cafes, and shops remain open throughout the gate areas, giving you plenty of options to eat, drink, and shop before your flight. Outside the terminal, passengers and visitors can also enjoy the AUA Food Truck Plaza, along with a variety of other food and beverage options. Your journey continues while we build the future of Aruba Airport. Aruba Airport, your gateway to happiness. En oficina mister di milagre. Van y llama Post Aruba. Tu equipo mister de playmaker. Y nos llega ahora Ribbon Velocidad Premium. Te prometo que suave manera stamper y el paquete está na caminda. Oh, el paso de 2 riba caminda. Entera isla jugando con Post Aruba. Gol! Nero Meco Play. Llama Post Aruba para entregar el paso final. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que nuestra piel es el órgano más grande que tenemos, sin embargo, hay muchas personas que todavía no le prestan la importancia que esto suele suceder. Pues ante esto, expertos explican el por qué debemos cuidar nuestra piel y no solamente con el uso del protector solar. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. La piel, el órgano más grande de nuestro cuerpo, no solo es un escudo que nos protege, sino una extensión directa del cerebro y el sistema nervioso central. La piel no solo nos cubre nuestro cuerpo y es verdad lo que es esa capa externa mayor que tenemos, sino que también refleja nuestras emociones, nuestros estados de ánimo, nuestra salud mental, y eso es lo que habla la neurociencia de la piel. Es un tema interesante porque pensamos que solamente con cremas o con productos o tratamientos o aparatologías innovadoras vamos a reparar la piel. Y el secreto está en cómo estamos interiormente, incluso nuestra salud emocional. Y es que cuando sufres estrés o ansiedad, ello provoca inflamación, hiperpigmentación y aumenta la producción de sebo, empeora las afecciones de la piel como el eczema, dermatitis, psoriasis, entre otros, lo que según la neurociencia es una forma de la piel hablarnos. La piel nos habla porque por medio de los síntomas que nos está mostrando, deshidratación, piel seca, piel grasa, o sea, vamos cambiando incluso el estado de la piel de acuerdo a lo que está sucediendo internamente. Y eso nosotras a veces pensamos que es solamente de afuera y que debemos recurrir a lo más innovador, pero no pensamos que la situación está en nosotras por dentro. Y es que los cambios que se inician en la adolescencia, que pasan las mujeres, así como los diferentes roles que desempeñan, las hacen más susceptibles a que la piel sufra y afecta la hidratación. Diferentes emociones que se pueden ver reflejadas en tu estado de la piel. En nuestra ronda de las más virales les mostramos a este sujeto que se subió a uno de los vagones del tren en la parte trasera, arriesgando su vida literalmente colgado. Un hecho de extrema gravedad y profunda imprudencia tuvo lugar en la estación de Ceballos, ramal Bosques, donde un joven arriesgó su vida colgado en la parte extrema del último vagón de una formación en movimiento. El peligroso episodio fue registrado con el celular por un testigo que se encontraba en el andén opuesto, capturando el momento exacto en el que la persona se sostenía de la estructura electrificada mientras el tren comenzaba a acelerar y tomar velocidad. En las imágenes que rápidamente se viralizaron, se puede escuchar a una mujer
mujer desesperada exigiéndole desde el otro lado que descendiera de inmediato de la unidad por el riesgo fatal que éste corría. Sin embargo, el individuo omitió por completo el aviso y atinó a saludar a la cámara con su mano mientras la formación seguía en curso. Este tipo de conductas extremas, conocidas como surfear en el tren, se volvieron recurrentes allí en diferentes líneas metropolitanas que están impulsando a los jóvenes para buscar contenido. Desde los equipos de seguridad reiteraron que esto puede ser muy peligroso. Y si hablamos de las imágenes que se viralizan, vean a este instructor, no solamente de terapia, de zumba, de gimnasio y muchísimo más, que a través de una silla les muestra a los adultos mayores cómo también pueden hacer la rutina. Yelko García es un entrenador que se volvió viral en TikTok por su atractiva rutina que está especialmente diseñada para los adultos mayores. Esta vez mostró cómo hacer un baile sentado en silla y se convirtió en tendencia. Para darle todo el ritmo, el joven entrenador eligió Gimme 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 del clásico tema de ABBA, con la que el grupo de alumnos siguió la coreografía a la perfección. El instructor de zumba, también de risoterapia, spinning, baile en línea, gimnasia y demás, dio algunos detalles sobre la rutina que mostró allí en su TikTok. Baile sentado para personas mayores, Gym Stilo, es el título del video que se hizo viral. El baile sentado es una forma sencilla de disfrutar la música y moverse con ritmo sin la necesidad de levantarse, según explicó el entrenador. En este estilo, las personas mayores pueden seguir el ritmo. A esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, que nos conecta con la ciudad de Bucaramanga de forma directa. Bucaramanga está más cerca que nunca. Descubre la nueva ruta directa de WINGO entre ARUBA y Bucaramanga y explora la hermosa ciudad de los parques. Disfruta de su gastronomía, cultura, naturaleza y la cálida hospitalidad allí en Bucaramanga. Tu próxima aventura comienza aquí, viajando los miércoles y los sábados. Para más información sobre esta nueva ruta hacia Bucaramanga, podrás visitar www.airportaruba.com. Un paseador de perros se ha vuelto muy viral en las últimas horas porque decidió vestir a todos los animalitos con la selección de Argentina. En época de Mundial de Fútbol, la mayoría de los argentinos suele transformarse o demostrar su patriotismo todo el tiempo al usar la camiseta de la selección, otras prendas de vestir o accesorios con los colores celeste y blanco. No obstante, esta fiebre mundialista no es solo para las personas, sino que también se traslada a las mascotas, en donde los dueños suelen colocarle alguna ropa o distintos accesorios allí alusivos a la selección. El video fue compartido en TikTok y muestra al trabajador con una camiseta de la selección de Argentina, pero que allí también se puede ver a este paseador que se volvió viral en las redes por el look que llevaban todas las mascotas. Y es que, como se puede ver en estas imágenes, cada uno de ellos tenía la camiseta de la selección argentina. Y los dejo en nuestra emisión de hoy con este cántico argentino de todos los hinchas, porque sabemos que a todo, absolutamente le hacen barra. Pues allí una persona perdió su celular y sin embargo, a través de los cánticos lograron encontrar al dueño. Durante una masiva concentración de hinchas que alentaban a la selección, un celular perdido activó la creatividad popular. Al ritmo de cancha, la multitud inició una campaña cantada que terminó con el dueño del celular saltando y festejando como si fuera un gol de Messi. La Copa del Mundo no solo se juega dentro de las canchas en los Estados Unidos, sino también en las calles, allí donde la hinchada volvió a demostrar por qué es considerada la más creativa y apasionada del planeta. La magia definitiva ocurrió cuando el dueño del dispositivo, guiado por la insólita ovación colectiva, logró localizar al grupo que lo tenía resguardado. Al recuperar el teléfono sano y salvo, la multitud estalló en festejo. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos en ARUBA. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión. Mientras tanto, que tengan un feliz fin de semana.